Vale, vamos a introducir el concepto de inducción electromagnética. Cuando hablamos de aparatos eléctricos que funcionan con corriente alterna, antes de hablar de, pues, por ejemplo, un motor, un alternador, un transformador, es necesario entender, aunque sea mínimamente, el concepto de inducción electromagnética. Inducción electromagnética es un tema que se ve en tercero al final de todo, en física. Entonces, bueno, vamos a intentar comprender mínimamente lo que es la inducción electromagnética desde nuestra materia, desde tecnología, para poder entender el funcionamiento del motor eléctrico, del alternador y del transformador. Vale, nos tenemos que remontar a los primeros estudios de Oersted. Oersted descubrió que cuando teníamos un hilo cerrado, una bobina por la que circulaba una corriente eléctrica, cuando pasaba corriente, si colocábamos una brújula, la brújula cambiaba su posición. Lo único que hace cambiar la posición de una brújula es un campo magnético. Es decir, con este experimento tan sencillo de Oersted se demostró que una corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético que a su vez puede mover, ¿vale?, u orientar una brújula. Entonces, ¿qué demostramos con esto? Que la corriente eléctrica es capaz de generar campos magnéticos. Estos serían los dos grandes personajes, los padres de la inducción electromagnética, Oersted y Faraday. Y también se intentó por parte de Faraday demostrar lo contrario, es decir, que si un campo eléctrico es capaz de generar un campo magnético debería ser capaz también de inducir un campo eléctrico o una corriente eléctrica, que es lo que vamos a ver ahora. Si nosotros tenemos una espira que no está conectada a ninguna fuente de alimentación, de corriente, sino que está conectada a un voltímetro o un amperímetro que nos permite medir, un polímetro en este caso, que nos permite medir si por aquí circula o no circula corriente eléctrica. Él lo hizo con un galvanómetro. Y nosotros desplazamos un imán fuera y dentro de esa bobina, vemos que al acercar el imán a la espira o alejarlo de ella, se genera en la espira una corriente eléctrica. Esto quiere decir que un campo magnético variable, y aquí está la clave, si nosotros dejásemos quieto el imán no pasaría absolutamente nada. Pero cuando el imán se mueve, es decir, si os dais cuenta de cómo son las líneas de fuerza de un imán, las líneas de fuerza del campo magnético que atraviesan la espira se modifican o varían, dentro de la espira aparece una corriente eléctrica. Cuando nosotros nos movemos el imán hacia la espira, la corriente va en un sentido, y cuando lo separamos de la espira, la corriente va en otro sentido. Entonces ya podemos decir más. Un campo magnético variable va a generar en la espira una corriente eléctrica, en este caso alterna, porque cambia el sentido de la corriente. Si en lugar de una espira, que es una única, ponemos un solenoide, que es un conjunto de espiras, también va a aparecer corriente eléctrica. Y esto es muy interesante, esto que tenemos aquí abajo, porque es el principio de los transformadores, pero ya lo veremos más con calma cuando lleguemos a los transformadores. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar claro? ¿Qué nos tiene que quedar claro en la inducción electromagnética? ¿O cómo definiríamos la inducción electromagnética? Que un campo magnético variable, y la palabra variable es la que lo determina todo, va a generar, va a inducir, va a producir un campo eléctrico. Este es el experimento de Faraday. Y un campo eléctrico, a su vez, es capaz de inducir un campo magnético. Esto, que un campo magnético variable pueda generar un campo eléctrico, esto es la base de los alternadores y los generadores. Es lo que nos va a permitir producir electricidad. Y que un campo eléctrico genere un campo magnético variable va a ser la base de los motores eléctricos.
Y esta es una brevísima introducción a lo que es la inducción electromagnética.